Buenas tardes, hermanos, o buenos días, o buenas noches, dependiendo en cuándo usted está viendo este video. Primero quiero darle gracias a Pastor Carlos y Pastora Amaya por darme el privilegio de compartir con ustedes hoy. Espero que un día pronto vamos a poder hacer esto personalmente, no solo por video, porque los quiero mucho y quiero estar con ustedes. Amén. Yo he estado leyendo en mi Biblia estos días y vine al lado donde en Lucas 8, es una historia que quizás ustedes han oído o lo han leído, y es del hombre que fue poseído por demonios. Y aquí lo vamos a leer. Estamos en Lucas 8, versículos 26 a 39, y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y así dice: navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaron a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paseando en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron a los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Muy bien. Cuando Jesús llega a la orilla, se encuentra con alguien que se puede parecer loco. Lamentablemente, hay personas en el mundo, incluso personas que usted quizás conoce, que sufren de enfermedades mentales. Esas personas están enfermos y necesitan ayuda, necesitan ser sanados. Pero en esta historia es muy claro que este no es el caso. Este pobre hombre estaba poseído por un demonio, y el nombre del demonio era Legión. Una legión era la división más grande del ejército de los romanos, con 3,000 a 6,000 soldados. El hombre no estaba poseído entonces por solo un demonio, sino por miles de ellos. Imagínense.
En esta historia vemos a muchos que tenían miedo: el hombre, los demonios y la gente del pueblo. Vamos a ver más cerca esto. El primero que se menciona es el hombre que está poseído, pero el que se dirige a Jesús es el demonio que está dentro de él. ¿Por qué tenía miedo no el demonio, pero los demonios de él? Primero, tenía miedo porque lo reconocieron, llamándolo por su nombre: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. 2. Conocían el poder de Jesús. En Santiago nos dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Y 3. Sabían que estaban sujetos a Él, porque le suplicaron que no los mandara al abismo. Ahora aquellos a quienes la gente alguna vez temió, ahora temían por sí mismos en la presencia de El Shaddai, Dios Todopoderoso. El otro que tenía miedo era el hombre que había conocido el miedo y la tormenta, o el tormento. La Biblia nos dice que durante mucho tiempo este hombre estuvo desnudo, no vivía en una casa, sino vivía en los sepulcros. En el invierno tenía frío. En el verano su única sombra era en las tumbas. Uno solo puede preguntarse cómo él comía y de dónde bebía. Estoy segura que los demonios encontraron una manera para mantenerlo con vida, solo para atormentarlo. Este pobre hombre fue atormentado por dentro y por fuera. En primer lugar, él temía a los demonios que causaron estragos en su mente y cuerpo. Le saltaban con sonidos que solo él podía oír. Se lanzaban hacia él con luces que nadie más podía ver. Y no es de extrañar que estuviera encadenado de pies y manos, pero incluso esas cadenas no podían sostenerlo cuando Legión quería divertirse con él. Él escapaba para esconderse en las tumbas, pero no podía esconderse de lo que lo atormentaba adentro de él. En segundo lugar, él también temía a la gente. Estoy segura lo cruel que puede ser la gente. Si alguien se atrevió a acercarse a él, solo fue para ridiculizarlo, tal vez incluso tirar piedras y burlarse de él. Él vivía en lugares solitarios, solo, atormentado día y noche. La gente de la región estaba más preocupada por sus compras y ventas que por tener compasión con alguien tan salvaje. Pero llegó Jesús. Ahí es donde todo cambió. Después de ser liberado de la legión de demonios, encontramos al hombre totalmente diferente. Primero, una vez desnudo, ahora está vestido no solo con ropa, sino vestido con la justicia de Cristo. Aleluya. 2. Antes era salvaje y rompía las cadenas, ahora está sentado tranquilamente a los pies de Jesús. Ahora él está en su sano juicio. Y en lugar de vivir solo en lugares solitarios, Jesús lo envía a estar entre la gente. Y Jesús le da un propósito para su vida. Le dio un testimonio. Así que fue por todo el pueblo proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Me lo imagino diciéndole a su familia y a cualquiera que escuche cómo Jesús lo rescató de esos espíritus demoníacos. Probablemente se retiraría las mangas y mostraría las cicatrices de acero de las cadenas que le habían atado. Disculpe.
Les contaba cómo antes solía desear poder morir, pero llegó Jesús. Y dice, me salvó de mí y de 1000 espíritus dementes. Quizás él decía a la gente, si podías ver lo que yo fui antes, si pudieras ir conmigo atrás de donde yo empecé, entonces yo sé que verías un milagro de amor que me puso en su dulce abrazo y me hizo lo que soy hoy, un pecador salvo por gracia. Solo soy un pecador salvo por gracia. Yo estuve condenado a la muerte, pero ahora vivo y respiro en libertad con cada sudo de vida que tomo. Sé que estoy amado y perdonado, devuelto a la vida. Gracias a Jesús, soy un pecador salvo por gracia. Eso es mi canción también. Pero ¿quién más tenía miedo? La gente de la región. La gente le pidió a Jesús que se fuera porque una gran ola de miedo los invadió. ¿Y a qué temían? Primero temieron al hombre poseído por el demonio, pero luego temieron al libertador. 2. Temieron a un Dios real. Esta era una región pagana donde habían llegado. A diferencia de los dioses paganos a los que les rendían culto, Jesús no podía ser contenido, controlado o aplacado. Los habitantes también temían su poder sobrenatural, algo que nunca habían visto, porque los ídolos que ellos alababan antes no podían hacer los milagros que hizo Jesús ahí. Y también es posible que temieron que Jesús continuara destruyendo a sus cerdos, con los cuales se ganaban la vida. Preferían perder la oportunidad de conocer a Jesús que perder su fuente de ingresos y seguridad. Lo que no entendían era que ahora el hombre liberado por Jesús era el hombre más rico de toda esa región. Amén. Por estas razones, o quizás otras, le pidieron a Jesús que se fuera. Créalo o no, todavía hay algunos hoy día, cuando se les da la oportunidad de conocer a Jesús, prefieren que se vaya. Qué triste. ¿Qué es lo que temen? ¿Qué es lo que podrías temer usted? Podrías decir, oh, yo amo a Jesús, nunca le pediría que se fuera. Si bien eso puede ser cierto, pero hay lugares en su corazón o en su vida donde lo invitas a ser parte. ¿Cuáles temores tenemos hoy si Dios se queda? O donde quizás quisiera hacer unos cambios. Primero, al igual que los de la región, uno también podría temer la pérdida financiera. Bill y yo teníamos un amigo muy querido que era de aquí de Manuel Antonio. Ese joven había conocido de Jesús, pero luego decidió dejar de ser un cristiano y vivió una vida homosexual. Pero un día él vino a nosotros y dijo que sabía que estaba viviendo en pecado, pero que sus clientes comerciales eran principalmente de la comunidad gay. Y él temía que si volviera a ser cristiano, que su negocio fracasaría. Aunque tratamos de alentarlo a regresar a Cristo, él eligió permanecer en este estilo de vida. Lamentablemente, solo unos meses después de esta conversación, fue encontrado en su apartamento. Había estado muerto por 3 días cuando lo descubrieron. Era muy triste. También uno puede tener miedo de enfrentarse a uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Hay quienes pueden temer los cambios que tienen que hacer en sí mismos se han vuelto demasiado cómodos en su miseria.
había un hombre que tenía una mano destrozada. La había herido en un accidente en el trabajo. Y el predicador le preguntó al hombre, ¿puedo orar para que usted sea sano? Pero el hombre dudó y realmente no tenía ni la fe ni el deseo de ser sanado. Con esta mano destrozada tenía la excusa perfecta, no solo para la autocompasión, sino también para la pena de los demás. Con esta mano destrozada tenía una excusa para no trabajar, sino que dependía cómodamente de otros para que lo apoyaran. Si permitiera que llegara una curación, tendrá que cambiar sus formas de ser responsable de sí mismo. Y esto también, hermanos, puede ser un dolor emocional, algo de que sucede en el pasado. Muchas veces usamos esas heridas que han pasado en nuestra vida también una manera para controlar a otros, para que otros tienen que hacer sus maneras para que no molesten a uno que quizás ha pasado por cosas que son reales, pero no quieren cambiar, están satisfechos como están y no quieren que el Señor hace un cambio en ellos. Muchas veces es más fácil culpar a Dios por su condición o situación que tener fe en que las cosas pueden ser diferentes. Y esto es muy triste porque puede llegar una sanidad interior o una sanidad hasta físico, pero la gente no quiere, no quieren hacer los cambios necesarios si permiten que Dios se quede con ellos. Y también como los paganos de la región, algunos temían la autoridad que comportaría ser responsable ante un Dios santo. Es más fácil decir que Dios no existe que vivir dentro de los límites. Para algunas personas es más fácil decir que no creen que sentirse culpables cuando hacen algo que desagrada a un Dios santo. Pero igual como pasó en los Gerasenos, Jesús es un caballero y Él nunca va a forzar entrar a su vida, a su corazón. Él espera ser invitado. Y finalmente, uno tiene miedo de lo que otros pueden pensar. Algunos pueden temer lo que los amigos o la familia podrían pensar si uno fuera cristiano. Algunos pueden temer que se burlen de ellos o incluso que los rechacen aquellos más cercanos de ellos. Quiero compartir con usted un testimonio de mi abuelo, mi tata, que él me contó a mí también cuando yo era joven. Mi abuela y mi mamá se habían convertido al cristianismo. Mi mamá tenía 12 años. Y eso fue por una vecina de ellos que invitó a mi abuela a su casa para un cafecito y ahí ella le hablaba de Jesús. Eso es porque a mí me gusta mucho ese tipo de ministerio, invitar a alguien a su casa y hablar y ahí salen los testimonios o el apoyo o algo ahí, el Señor le da oportunidad. Y eso pasó con mi abuela y mi mamá. Pero mi tata era un alcohólico y él tomaba mucho. Y una noche él llegó a la casa muy borracho y pues estaba para llegar a la casa cuando mi abuela le cerró la puerta y no le permitió entrar. Entonces él fue a la casa de su hermana y allí ella le hizo una cama en la sofá, le dio una sábana y él durmió. Pero él dice que durante la noche que tuvo un sueño y en este sueño había un ángel que lo llevó arriba de un edificio muy alto y le dijo, ve donde están sus amigos.
los amigos con quien él tomaba. Y dice que ellos caminaban ahí en la calle y al final del calle salía fuego de la tierra, y como si fuera el infierno. Y el ángel le dijo a mi tata, si usted continúa caminando con sus amigos, usted va a llegar donde ellos van a llegar. Y él dice que en eso él se despertó y él vio ese ángel allí parado a sus pies. Y mi tata con miedo se tapó con la sábana, pero que el ángel se lo jaló. Y mi tata de repente hizo así de la cruz y el ángel dijo, así no. Y él se puso a rodillas y él ahí oró y aceptó a Cristo como su Salvador personal. Y él fue corriendo a la casa, pero mi abuela y decía, he visto un ángel, ábreme la puerta. Y mi abuela, pensando que estaba todavía borracho, no le abría la puerta. Pero el siguiente día sí, él llegó y habló a la familia de lo que había soñado. Y de ahí adelante la familia vivía para Cristo. Toda la familia se convirtió al cristianismo. Ahora estos mismos amigos trataban de atrapar mi abuelo, y como él era un hombre pequeño, lo agarraban y lo ponían en el piso y trataban de forzarlo a tomar, y él salía de ahí, pero finalmente ellos tuvieron que mudarse del estado donde vivían, que era Nuevo México, y se fueron a California, donde ellos podían vivir una vida de cristianismo. Entonces, a veces nuestros amigos o familia no entienden y uno tiene miedo, ¿qué van a pensar? Pero la verdad es que no son amigos si lo van a tratar así. ¿Y por qué fue que Satanás quería tanto que mi tata fallara? Primero porque el enemigo es eso, el Satanás es nuestro enemigo y él no quiere que ninguno venga a los pies de Cristo. Y también desde la generación de mi tata, ellos, mi mamá, yo, mis hijos y ahora mis nietos, estamos en evangelio, estamos compartiendo las buenas noticias de salvación. Entonces, por generaciones hemos servido a Cristo, oro que va a continuar. Entonces, el enemigo no quiere que ninguno siga en Cristo y va a darle diferentes cosas que usted puede pensar y temer, pero no tienes que temer eso, nada. Entonces, aunque podemos tener muchas razones para tener miedo, una cosa que no debes temer es un Dios amoroso, misericordioso y bondadoso. Ven a Él hoy, deja que le libre de los miedos y las cadenas que le atan. Deja que Él le libre de lo que sea, lo que le impida tener paz y alegría en su corazón. Confía en Él para satisfacer sus necesidades. Confía en Él para sanar sus heridas. Y confía en Él para perdonar los errores y pecados que has cometido en su vida. No teme lo que otros pueden pensar. Tal vez algún día, a través de los cambios que ven en usted, ellos también vendrán a los pies de Jesús. Espero que este sea el día que usted pide a Jesús que le ayude a lidiar con los temores que le impide darle el señorío completo a su vida. Llame al que le ama, al que murió en la cruz por usted, para que usted también pueda ser libre del control del enemigo. Así, el que Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres, dice en Juan 8:36. Simplemente diga, Jesús, he pecado, he cometido errores, algunos a propósito, otros por accidente. Pero hoy me arrepiento de todo. Acepto tu regalo de salvación y te recibo como mi Señor y Salvador.
De este día en adelante, elijo caminar en tus caminos y confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermano y hermanas, camina en la libertad del Señor. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga.